Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy, Mateo capítulo 25, y le hemos titulado a nuestro estudio, a nuestro tema, Juicios en tiempos finales. Juicios en tiempos finales. Bueno, les explico el porqué de este título. Primero, porque Mateo 25 está escrito en un contexto de tiempos finales. ¿Cómo es esto? Bueno, porque Su Majestad Yeshua está hablando acerca de acontecimientos que ocurrirán en los tiempos finales. Si regresamos un poquito atrás, Mateo capítulo 24, ese es el contexto. Está hablando acerca de su regreso. Y sabemos que el regreso del Mashiach Yeshua será, digámoslo así, el evento que pone un punto final a esta era. Entonces habrá un cambio de poderes. Por eso hablamos de tiempos finales. ¿Por qué? ¿Finales de qué? ¿Qué es lo que se acaba? Ya dijimos, el mundo no se acaba, el mundo sigue. Lo que se acaba es la era del pecado, la era de la injusticia, la era del dominio del Satán en este mundo. Todo eso se acaba con el regreso de Su Majestad Yeshua. Entonces, como el contexto en el que está hablando Yeshua acá es precisamente de su regreso, pues por eso decimos tiempos finales, ¿sí? Y la otra parte de nuestro título tiene que ver con juicios. Bueno, juicios en tiempos finales. Las Escrituras nos enseñan que habrá, y es más, podemos decir hay, porque ya estamos en estos días, ya estamos en esos tiempos. Entonces podemos decir que hay una serie de juicios que el Eterno envía sobre el mundo, juicios previos al regreso de Su Majestad Yeshua. Cuando Yeshua regrese, habrá, por así decirlo, dos juicios finales. Uno, del que ya hablábamos en el estudio anterior, cuando hablábamos del tribunal del Mashiach. Entonces, el tribunal del Mashiach, que es un juicio para los creyentes, un juicio en donde Yeshua va a llamar, a comparecer a todos los creyentes. Ese no será un juicio para condenación de nadie, es decir, en ese juicio en el tribunal del Mashiach, nadie va a ser condenado. Si bien habrá pérdidas, como dice la misma Escritura, algunos tendremos pérdidas, pero más bien ese es un juicio, el tribunal del Mashiach, para reconocimientos, para entrega de premios, para entrega de galardones. Es más que nada para eso, para honrar a aquellos que se ganaron un premio, que se ganaron precisamente el ser honrados. Ese será uno de los juicios que se llevará a cabo en el regreso del Mashiach. El otro juicio tiene lugar, digámoslo así, mucho tiempo después, que ya es conocido como el juicio final, en donde sí será un juicio pues para perdición, para condenación, el juicio del gran trono blanco. Esos son los dos juicios que más se conocen, de los que más se habla, pero la verdad es que hay una serie de juicios que se llevan a cabo previo al regreso del Mashiach, y también, ¿por qué no decirlo?, cuando el reino del Mashiach se establezca en esta tierra. El Mashiach reinará por 1000 años en esta tierra. Durante ese tiempo, por supuesto que habrá un juicio constante. La Escritura dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro, y esto nos habla de juicio. Entonces habrá juicio constante durante esos 1000 años. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura, y es un texto que aplica para el tiempo del milenio. Entonces, hay juicios previos al regreso del Mashiach. Hay juicios que ocurren justo al momento que Mashiach regresa. Hay juicios que ocurren durante el milenio, y habrá un juicio final cuando termine el milenio. Entonces,
Tenemos todo un panorama de juicios, como usted puede ver. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 25 de Mateo, en donde podemos apreciar que hay juicios en tiempos finales o en días finales. Estos juicios están divididos acá en Mateo 25, están divididos en tres partes. En tres partes. Usualmente, cuando hablamos de juicio en Mateo 25, casi todos vamos hasta el verso 31, ¿verdad? En donde habla del juicio, el juicio de las naciones. Así se le conoce a este pasaje, el juicio de las naciones. Sin embargo, en realidad, todo el capítulo 25 está hablando de juicios. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Porque el contexto, nuevamente, es Mateo 24, en donde el Mashiach viene hablando acerca de las cosas que van a ocurrir previas a su regreso. Los discípulos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Él empezó a dar una serie de señales, una serie de cosas que ocurrirían. Habrá una señal final, pero el Mashiach empieza a hablar de cosas que van a ocurrir que se pueden tomar como juicios, ¿sí? Habla de guerras, habla de rumores de guerras, habla de tiempos de crisis, habla de hambrunas, habla de pandemias, de enfermedades, habla de una serie de situaciones que se levantará reino contra reino, de la multiplicación de la maldad, habla de algunas señales específicas que tienen que ver con Israel. Entonces, todas estas cosas, si las analizamos, podemos darnos cuenta que son una especie de juicios que están viniendo sobre toda la tierra. Kefa, Pedro, el discípulo más aventajado de su majestad Yeshua, escribió en una de sus cartas que habrá un tiempo de prueba. Él lo llama la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es, todo el mundo será probado. Todo el mundo. Nadie se va a escapar de esto. Nadie va a ser llevado o raptado que se vaya a escapar de este tiempo. Dice ahí todo mundo será probado. Entonces hay una serie de juicios y por eso es que decimos que Mateo 25 nos habla básicamente de tres juicios específicos que tienen que ver con tres grupos también de personas que vamos a analizar el día de hoy. En primer lugar tenemos Mateo 25, a partir del verso 1 hasta el verso 13, tenemos ahí la parábola de las vírgenes. Así se conoce, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, esto de las 10 vírgenes, usted seguramente conoce acerca de esta lectura, usted lo ha leído, algunos quizás lo han leído muchas veces, quizás lo han estudiado también ya muchas veces. Entonces, podemos repasarlo rápidamente. Tenemos ahí 10 doncellas, 10 vírgenes que sin lugar a dudas podemos conectar con las 10 tribus perdidas, con las 10 tribus del reino del norte, de las cuales Yeshua dijo, Él vino a buscar. Yeshua dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estas 10 doncellas puede tener una conexión, claro que sí, con las 10 tribus perdidas. Sobre estas vírgenes se dice que ellas, dijo Yeshua, en aquel tiempo, entonces otra vez, ubicándonos, ¿en cuál tiempo? Días finales, ¿sí? En aquel tiempo, dijo Yeshua. Entonces, no en el tiempo que él anduvo acá sobre la tierra, sino dice, en aquel tiempo, en los días finales, el reino de los cielos será, está hablando tiempo futuro, será semejante a 10 doncellas,
que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Entonces, el contexto son bodas. Hace poquito hablábamos del tema del banquete, el banquete de bodas que el padre hace para su hijo. Hablamos del tema de los invitados que rechazaron la invitación porque no eran dignos. Hablamos de otras personas que fueron, pues digamos así, forzados a ir, forzados a entrar. Hablamos de la vestimenta, etcétera. Entonces, seguimos con un contexto de las bodas. De hecho, en realidad, si hacemos un análisis completo de las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con una boda. Todo. O sea, todo en las Sagradas Escrituras tiene que ver con una boda. De hecho, la Biblia, como se le conoce, las Sagradas Escrituras, vienen a ser lo que en hebreo se llama ketubá, el contrato nupcial. ¿Sí? Entonces todo tiene que ver con tema de bodas. Por eso no es extraño que cuando se habla de profecía, pues se habla constantemente de una boda o de una fiesta de bodas. Entonces tenemos acá a estas 10 doncellas que toman sus lámparas, salen al encuentro del novio, pero se hace un señalamiento. Se dice que 5 de ellas eran prudentes y había 5 pues, que no eran prudentes, más bien eran necias. Y estas que eran necias tomaron sus lámparas, pero ¿qué creen? No llevaron aceite. Las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se escuchó una exclamación: miren, viene el novio, salgan a su encuentro. Se levantan todas las doncellas, preparan sus lámparas y entonces las necias, que no tenían aceite, le dijeron a las prudentes, pues compártanos, denos de su aceite, porque nuestras lámparas pues no las podemos encender. Las prudentes les dijeron, tal vez si les compartimos no va a alcanzar ni para ustedes ni para nosotras. Mejor vayan con los que venden y compren para ustedes. Cuando fueron a conseguir el aceite, llegó el novio y las que sí estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda y se cerró la puerta. Llegaron las otras después de conseguir el aceite y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, yo a ustedes no las conozco. Estén pues alertas porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, contexto, tiempos finales, días finales. El grupo que está siendo juzgado aquí, porque si usted observa, pues esto es un juicio. Se está juzgando aquí a la mitad del grupo de las vírgenes. 5 de ellas, a las insensatas. Entonces, les decía yo que acá tenemos tres grupos de personas. Y el primer grupo, pues, son estas llamadas doncellas. Estas son las 10 vírgenes que podemos conectar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el juicio que se hace a este grupo de personas tiene que ver con el tema del aceite. En la parashá de esta semana, en la parashá de la semana pasada, en el servicio del Shabbat, hablamos precisamente acerca del tema del encendido de la menorá. Y señalábamos ahí lo que dice la Torá respecto al encendido de la menorá. La menorá en el santuario debía de permanecer encendida durante toda la noche. Se encendía al caer la tarde. El sumo sacerdote era el encargado de encenderla y tenía que permanecer encendida durante toda la noche. Sin embargo, en la Torá dice que los encargados de conseguir el aceite era pues el pueblo, ¿sí?
el pueblo de Israel. A ellos se les encomendó la tarea de traer el aceite para el encendido de la menorá. Ese era su trabajo, ¿sí? Ese era su trabajo, esa era su función. Eso era una encomienda directa que el Eterno le estaba dando al pueblo. Tienes que trabajar para traer el aceite, para conseguir el aceite. De tal modo que esta parábola está conectada directamente con esto, con el tema de Levítico, en donde se le encomendó a Israel conseguir el aceite, trabajar para conseguir el aceite. Entonces, esto es muy interesante porque vea usted que acá, cuando dice que habla de las doncellas que eran prudentes, habla de ellas diciendo que ellas sí llevaron aceite. Y dice que llevaron el aceite en vasijas junto con sus lámparas. Entonces, ellas hicieron lo que tenían que hacer. Ellas trabajaron para conseguir su aceite. Las otras no. Las otras no trabajaron. La palabra insensatas o necias también puede ser entendida como ociosas. También puede ser entendida como flojas, ¿sí? No trabajaron, no se esforzaron. También puede ser traducida como desobedientes, ¿sí? Las doncellas desobedientes, las doncellas flojas, las doncellas ociosas. Hay una serie de adjetivos que muy bien encajan para describir a este grupo que es juzgado aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, hermano, hermana, cuando se te encomienda algo, cuando se te encarga una tarea y no la haces, ¿qué tal? ¿Cómo se siente eso? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado de algún lado? Es decir, ¿te ha tocado ser la persona a quien se le encargó una tarea y no la hizo? ¿Te ha tocado ser la persona que encargó la tarea a alguien y no la hizo? Es una situación bastante complicada, embarazosa, ya sea que se trate de una tarea a nivel hogar, a nivel de la familia. No sé, a veces la mamá o el papá le encarga al hijo algo. Oye, te encargo, por favor, que no se te olvide sacar la basura, por ejemplo, ¿no? Hoy pasa el camión de la basura, no se te olvide sacar la basura. Y llega la mamá en la tarde y la basura está ahí. ¿Qué pasó? Se me olvidó sacar la basura. Y el camión ya no pasa hasta la otra semana. Imagínate, es un ejemplo nada más. Entonces, pues puede ser algo que cause, ¿verdad?, un conflicto. O imagínate que la mamá por alguna razón sale apurada y está cociendo los frijoles en la estufa y le dice al hijo o a la hija, oye, tengo que irme rápido, pero te encargo que apagues los frijoles dentro de media hora. Y se le olvida apagar los frijoles. Entonces, eso puede tener otras consecuencias también más delicadas, ¿no? Pero imagínate. Entonces son cosas cotidianas, cosas que pues ocurren, sabemos que ocurren muchas de estas cosas. Ahora bien, si te pasa en el trabajo, que te encomiendan una tarea en el trabajo y te dicen, tu jefe te dice, hay que hacer esto, y no lo haces. Bueno, en los trabajos las repercusiones por no hacer lo que uno tiene que hacer sí pueden ser un poquito más graves. Te pueden despedir por no hacer tu trabajo, por no cumplir con lo que se te está encargando. ¿Qué tal en las congregaciones? Porque luego también en las congregaciones se desempeñan ministerios. ¿Y qué tal cuando te encomiendan un ministerio y no cumples con él?
fallas en la encomienda. Imagínate. Entonces todo es importante. Pero acá estamos hablando de una encomienda del cielo. Esto es una encomienda del cielo. Esto es algo que el Padre está encargando a personas que tienen que ver con su ministerio, tienen que ver con algo directamente del Todopoderoso. Entonces, aquí en la situación, por supuesto, es distinta a los ejemplos que veníamos diciendo. Estábamos hablando de ejemplos que tienen que ver con lo terrenal, ejemplos que tienen que ver con situaciones del hogar, la casa, el trabajo, etcétera. Pero cuando hablamos de las cosas que son directamente del cielo, pues debiéramos entender que las repercusiones pues van a ser mucho más fuertes si no obedecemos, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos un grupito aquí dentro de estas doncellas, dentro de estas vírgenes, que no hacen lo que corresponde. No tienen aceite y deberían de tener aceite. Y pues llamamos la atención sobre el hecho de que al final, cuando llega la hora de usar el aceite, ellas piden a sus compañeras que sí tienen y pues de alguna manera, digamos amable, sus compañeras les explican, mire, si nosotros compartimos con ustedes, que eso no está mal, ¿verdad? Compartir. Pero la Escritura dice también que todo tiene su tiempo, debajo del sol, y todo lo que se quiere le llega a su hora. Entonces hay tiempo de compartir y tiempo de abstenerse de compartir también. Entonces todo tiene su tiempo. Y acá llegó el tiempo de ya no compartir. Entonces ellas dicen, no vamos a compartir nuestro aceite porque en una de esas no nos alcanza ni a ustedes ni a nosotras. Entonces más bien vayan a conseguirlo, ¿sí? Vayan a conseguirlo. Esta versión que leí dice que las exhortan como a ir a comprar. Y estaba leyendo un comentario, un comentarista de las Escrituras que dice que esto de Mateo 25:10 es como más bien un comentario hecho con sarcasmo. O sea, cuando les dicen vayan a comprar, es una forma de ironía, ¿no? Porque realmente el aceite no se compraba. No se compraba. Como vimos ya en el texto de Levítico, el aceite se tenía que trabajar por él, se tenía que ir y conseguirlo de las olivas y luego machacar las olivas, extraer el aceite. O sea, era duro el trabajo. Para que tú tuvieras aceite, y como decíamos en la semana pasada, tener aceite del más alto nivel de pureza, hay que trabajar fuerte para conseguir esa clase de aceite que obviamente tiene una mayor durabilidad. Entonces, cuando ellas les dicen, pues vayan a comprar, vayan ahí a la tienda a ver si es como hablando con ironía, ¿sí? Porque ¿cómo quieres conseguir de última hora? ¿Cómo quieres hacer algo ya de última hora cuando ya no hay tiempo? ¿Cómo es que quieres hacerlo así? Tuviste mucho tiempo para hacerlo. Mire, esto es como las personas que piensan, las personas que dicen, creen que van a tener tiempo de arrepentirse en el final de sus vidas. Hay gente que de verdad cree esto. Hay personas que dicen, pues yo me voy a esperar y mira, cuando ya yo vea que ya me va a llegar la hora, pues ahí me arrepiento. Ya hago las paces con Dios, todo en paz y me voy derechito al cielo. Eso no es así. ¿Quién te dice que vas a tener tiempo siquiera? Mucha gente muere en accidentes y no tiene tiempo. Es más, ni cuenta se dan cuando ya están muertos. Entonces, no hay nada de seguridad en eso y por eso las vírgenes prudentes les dicen a las otras,
pues vayan a comprar, ¿verdad? A ver si consiguen. Y el texto termina obviamente de manera trágica porque pues ellas van apresuradas y mientras tanto pues el novio llegó, las otras reciben el novio, entran al banquete y luego dice, se cerró la puerta. Cuando las otras llegaron ya con el aceite que habían conseguido, comprado, o sea, porque lo compraron, y no era así como el aceite tenía que ser. Ya dijimos, había que trabajar por él. Había que ganárselo con el sudor de la frente, ¿no? Y no tenía que ser cualquier aceite, tenía que ser del mejor. Entonces cuando llegan, por eso la frase, en verdad les digo que no las conozco, tiene mucho que ver con precisamente desconocer lo que hicieron. Desconocer sus obras porque no trabajaron, porque no se esforzaron, igual que las otras. Entonces ahí tenemos un primer juicio, y este primer juicio dirigido a un grupo específico de personas. El aceite, decíamos la semana pasada, el aceite, que es lo que tenemos nosotros que trabajar, que tenemos que ganarnos esto, lo podemos relacionar también con nuestro testimonio. Recuerde usted que el aceite tenía como propósito alumbrar. Al pueblo de Israel se le exigía el aceite para el encendido de la menorá, el encendido de aquel candelabro de oro que alumbraba el santuario. Entonces, Yeshua dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, y que el mundo pueda ver sus buenas obras. Entonces el aceite podemos conectarlo con el tema de nuestro testimonio, algo que es esencial. Siempre ha sido esencial. En todos los tiempos de la historia, el testimonio ha sido esencial. Pero acá estamos hablando de fin de tiempos. Acá estamos hablando en el contexto de los días finales. Y se recalca entonces que en tiempos finales, en tiempos de los juicios que el Eterno enviará sobre la tierra, en los días finales, el testimonio, el buen testimonio será esencial. Tener aceite, tener tus lámparas bien llenitas de aceite será un tema esencial. Contar con un buen testimonio es esencial. ¿Saben ustedes que hoy día el mensaje de las Sagradas Escrituras predicado a nivel universal, es decir, predicado en toda la tierra, ha perdido fuerza, lamentablemente? Y ha perdido fuerza, ¿sabes por qué? Por el mal testimonio. Ha perdido fuerza, ha perdido autoridad, porque ese mensaje no es respaldado por un buen testimonio. Un predicador puede ser muy bueno, un excelente orador, con mucha elocuencia, con mucho conocimiento, pero si no tiene un buen testimonio que respalde eso, pues todo se viene abajo. Lamentablemente en estos tiempos o en estos días ha habido muchos malos testimonios de personas al frente de ministerios importantes que ha puesto en duda la palabra del Todopoderoso, y eso no debería de ser. Entonces hay una tremenda responsabilidad acá de parte de muchísimas personas, pero no solamente predicadores o maestros, sino toda persona que se diga un creyente, toda persona que cargue una Biblia, toda persona que asiste a alguna congregación de creyentes, tiene una tremenda responsabilidad con su testimonio, porque la gente observa. El mundo está observando constantemente, todo el tiempo están observando, y estamos en días donde al mundo ya no le interesa lo que tú tengas que decir, al mundo le interesa lo que tú haces. El mundo te observa constantemente, y el mundo hoy va a creer en el mensaje no que le predicas con palabras, sino en el mensaje que predicas con tus acciones. Esos son los tiempos que vivimos, y por eso
En el contexto de Mateo 25, el testimonio se vuelve una herramienta fundamental, una herramienta poderosa. Siempre lo ha sido, recalco, pero en los días finales, en donde se ha venido abajo el testimonio, digámoslo así, de la iglesia, pues es tiempo para levantar la mano, para que los creyentes levanten la mano y den un buen testimonio. Ese es el primer juicio del que nos habla Mateo 25. El segundo tiene que ver con la parábola de los talentos. Así se le conoce, la parábola de los talentos. Y en esta parábola de los talentos, pues usted también la ha leído, usted la conoce, se habla de un hombre que se va de viaje, que llama a sus siervos, les encomienda sus bienes, ¿sí? Les encarga como administradores y les reparte bienes a todos ellos y se va. Dice Mateo que les repartió a cada quien según su capacidad. Se marchó y después de cierto tiempo regresó y llamó a sus siervos a cuentas y según lo que habían recibido, cada uno de ellos rindió cuentas. Y también esto es juicio, porque si usted se da cuenta aquí, al llamarlos, pues de alguna manera es un juicio. Y cuando termina la parábola, las palabras que está hablando el amo, pues son palabras de juicio. ¿O cómo ve usted o qué opina usted? Cuando le dice el amo, siervo malo, sabías que ciertamente cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber puesto mi dinero en el banco y cuando yo llegara, hubiera recibido lo mío con intereses. Y luego dijo, despójenlo pues del talento y entréguenselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga, aún lo que tenga, le será quitado. Y a ese siervo inútil arrójenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿suena a juicio? Pues sí suena a juicio, ¿verdad? Entonces, este segundo texto en Mateo 25 es otro juicio en tiempos finales. ¿A quién se está juzgando acá? El primer juicio, dijimos, se está juzgando a mujeres, a doncellas, a las vírgenes. Y ahora, ¿por qué? Bueno, todo tiene un porqué, ¿verdad? Las vírgenes, hablábamos de testimonio, y precisamente una mujer virgen, sobre todo en los tiempos pasados, pues ese era como que su mejor testimonio, la virginidad, ¿sí? Entonces por eso tiene que ver con testimonio y se está juzgando en ese aspecto el testimonio de las personas, no que sea un juicio solo de mujeres, sino que se está juzgando el testimonio de los creyentes. Entonces, número 2, en la siguiente parábola, ¿qué cree usted que es lo que se está juzgando? Pues la mayordomía. Se está juzgando la mayordomía. Entonces, no solamente se trata de un buen testimonio, o sea, a ver, se te dio una encomienda. No solamente se te encomendó traer aceite. Es decir, como creyentes no solo somos responsables de tener un buen testimonio. Claro, es una parte fundamental, pero somos responsables de otras cosas también. Y acá entonces se dice que podemos decir así que a todos los creyentes hemos recibido talentos, dice Mateo 25. Es decir, que a todos los creyentes se nos ha dado algunas habilidades, se nos han dado dones, se nos ha sido confiada cosas que pertenecen al Eterno. Porque de hecho todo le pertenece al Eterno. La Escritura dice que del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A él le pertenece el oro, a él le pertenece la plata, a él le pertenecen nuestras vidas, absolutamente todo le pertenece al Eterno. Entonces nosotros acá no somos más que mayordomos, administramos los bienes que le pertenecen al Eterno.
Y va a venir un día en donde tendremos que rendir cuentas de qué fue lo que hicimos con aquello que se nos encomendó. Y de esto está hablando esta parábola, un juicio que ocurre en tiempos finales. Cuando el maestro regrese, pues tendrá lugar esto de lo que está hablando acá. Entonces todos tendremos que rendir cuentas, pero acá utiliza la palabra siervos, ¿sí? Siervos. Entonces esta palabrita de siervos tiene que ver como con un título. Podría ser esclavo y sin embargo seguiría siendo un título. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, ser esclavo del pecado a ser esclavo del Señor, a ser esclavo del Eterno. Entonces esto te da un estatus muy, muy importante. Alguien te dirá, bueno, eres un siervo, eres un esclavo. Pues sí, pero mira de quién soy esclavo. Del Rey de Reyes, del Rey del Universo, del Creador. Soy su esclavo. Entonces, en ese sentido, todos tenemos encomiendas que se nos han dado. Acá la parábola dice que a cada quien se le entregó administrar algo según su capacidad. En otras palabras, el Eterno nunca te va a dar o nunca te va a encomendar algo que tú no puedas hacer. ¿Sí? Siempre que Él te encomienda algo es porque Él sabe que puedes hacerlo, o mejor dicho, porque Él te dio la capacidad para hacerlo. Pero acá, igual que en la primera parábola, que tenemos un grupo de, dijimos, necias, desobedientes, flojas, que no hicieron lo que tenían que hacer, que no trabajaron por el aceite. Acá también tenemos un siervo que lamentablemente no hizo lo que su amo esperaba de él. Y él lo que hizo fue agarrar el talento, guardarlo bien, esconderlo bien y entregárselo íntegro. Y él pensó que estaba haciendo lo correcto. Y decirle al amo, mira, aquí está lo tuyo, lo que me diste, aquí es. Ni siquiera lo toqué. Ni siquiera lo toqué. Y el amo le dijo, siervo malvado. O sea, ¿cómo vas a pensar que el Señor te da algo para que no lo toques siquiera? Para que no lo uses. Lo que el Señor te da es para que lo uses. Nosotros somos solamente canales de bendición. Nosotros tenemos que fluir, como dijo el maestro, como ríos de agua viva. Nosotros recibimos de gracia y damos de gracia. Nada más somos recipientes, utensilios, herramientas de nuestro Padre Eterno y de nuestro Mashiach. Eso es lo que somos. Pero tenemos que estar en acción, tenemos que estar funcionando, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar ministrando, tenemos que estar produciendo para ganar, obtener ganancias que honren al Eterno, que glorifiquen a nuestro Padre. Y este segundo juicio nos enseña eso. Entonces acá no se está juzgando el testimonio, acá se está juzgando ya la administración. ¿Cómo administraste aquello que se te encomendó? Aquello que te fue dado. ¿Qué hiciste con todo eso? Y ahí, mis hermanos, pues pueden entrar muchísimas cosas. Muchas cosas, desde el tiempo, bienes materiales, dones, talentos, hasta personas, todo tipo de cosas que usted puede imaginarse pueden entrar dentro de este segundo juicio. Todo lo que el Padre ha puesto a nuestra disposición para que le honremos, para que glorifiquemos su nombre, para que hagamos lo que es correcto. Entonces vemos este segundo juicio. Nuevamente la característica es, hubo quienes hicieron lo que se esperaba que hicieran, hicieron lo correcto, pero también hubo alguien que no hizo lo correcto. Y de ahí pasamos al tercer juicio de este capítulo, con el que cierra el capítulo 25 de Mateo,
y que es conocido como el juicio de las naciones. Entonces el primero es el juicio de las vírgenes, el segundo es el juicio de los siervos, y ahora tenemos que se juzga a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de gloria y las naciones se reunirán delante de él. Entonces ahí está, las naciones son reunidas para ser juzgadas y se va a separar a las naciones una de otra, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Entonces usa esta figura de ovejas y cabritos y colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre. Entonces vea la palabra que se utiliza, benditos de mi Padre. Entonces personas reciben una bendición especial. Estos no formaban parte de un grupo selecto como las vírgenes. En su momento, cuando hablamos del banquete de bodas, dijimos que las doncellas formaban parte de un grupo selecto, como las damas, ¿no? Las amigas más cercanas de la novia. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes nos habla de un grupo muy selecto, que serían las 10 tribus del reino del norte. Pueden ser las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas. El segundo grupo, los siervos, pues muy bien puede estar representando a la otra casa, al reino del sur, casa de Judá, ¿sí? Y se completa, estos juicios vienen a ser completados con el juicio de las naciones. Las naciones en general también entonces tienen un juicio. Y acá lo que podemos observar es que también, y al igual que en los juicios anteriores, hubo quienes hicieron lo correcto y hubo quienes no hicieron lo correcto. Quienes hicieron lo correcto son representados como ovejas y quienes hicieron lo incorrecto son representados por cabritos. Y esto tiene que ver con las características de estos animalitos, no es el tema. Usted puede estudiar las características de una oveja, las características de un cabrito y se va a dar cuenta por qué es que son tan diferentes. Entonces, las ovejas son bienvenidas en el reino. Son bienvenidas en el reino y la razón es que dice: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en aflicción y me visitaste. Estuve en prisión y viniste a mí. Y note usted que los justos, que en esta versión son llamados justos, estas personas justas dicen: ¿cuándo hicimos eso? ¿Sí? Señor, ¿cuándo es que hicimos eso? Ellos ni siquiera tienen idea. Note eso, ni siquiera tienen idea de cuándo es que hicieron estas cosas. Y entonces el Señor les dice, el rey les dirá: en verdad les digo que todo lo que ustedes hicieron con mis hermanos, los más pequeños, conmigo lo hicieron. Y luego viene la parte trágica, ¿no? Para los de la izquierda: apártense de mí, malditos. A los primeros son benditos. Este segundo grupo dice: malditos. Ustedes van a ir al fuego eterno, preparado para el Satán y sus ángeles. La razón: tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en aflicción, en prisión y no me visitaron. Y ellos también van a decir: ¿pero cuándo pasó eso? ¿Cuándo es que no hicimos eso? Y Él les dirá: cuando no lo hicieron con mis hermanos, los más pequeños, no lo hicieron conmigo. Entonces, reciban su castigo. Este es el juicio de las naciones. Y aunque ha sido interpretado de diferentes maneras,
este juicio, lo cierto es que tenemos esto en un contexto de tiempos finales. Y una característica de los tiempos finales va a ser la persecución del pueblo del Señor. La persecución del pueblo del Señor, una persecución que nos dicen en otros escritos, como el Apocalipsis, o en este mismo Mateo, pero en el capítulo anterior, capítulo 24, se dice que estos tiempos de tribulación, de persecución contra el pueblo del Eterno, será como nunca ha pasado antes. Será algo en magnitudes terribles. Sin embargo, tenemos históricamente, tenemos un evento del cual la mayoría sabemos, conocemos, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial se desató una tremenda persecución contra el pueblo judío. Un evento conocido mundialmente como el Holocausto. Hace poco, de hecho, estuvimos recordando esta fecha, este recordatorio del Holocausto. Y en esos tiempos del Holocausto hubo muchas personas que le tendieron la mano al pueblo judío. Hubo mucha gente entre las diferentes naciones que tendió la mano al pueblo hebreo, que arriesgó su vida para salvar no a uno, no a dos. No sé si usted ha visto la película de La lista de Schindler. Si no, pues véala, aunque está larguísima, pero vale la pena. Pero este personaje fue uno de los muchos justos de las naciones, es decir, de las muchas personas no judías que le tendieron la mano al pueblo judío en tiempos de un gran conflicto para el pueblo judío. Los judíos estaban condenados a muerte en tiempos del Holocausto. Películas como El pianista, libros como El diario de Ana Frank, hay infinidad de novelas, de libros, de películas que usted puede ver sobre este tema y que hacen menciones de personas justas, no judíos, que salvaron a muchos judíos, que arriesgando sus vidas, ellos los ayudaron. Hay muchísimos testimonios, algunos son de verdad impactantes, son inspiradores. Y ese es el contexto que tenemos más cercano. Pero Yeshua no está hablando de eso, aunque sin lugar a dudas tendrán su lugar todas estas personas. Pero Yeshua está hablando en un contexto de la gran tribulación, de ese tiempo de prueba terrible que vendrá sobre el mundo entero, pero de la gran persecución de la que será objeto el pueblo del Eterno en los días finales. Y al igual que en los días de la Segunda Guerra Mundial, también en los días finales habrá muchos justos entre las naciones que le tenderán la mano al pueblo del Señor, que le tenderán la mano a aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que están siendo amenazados para ser exterminados. Apocalipsis dice de una manera muy clara quiénes serán el objetivo del sistema de este mundo conocido como la bestia. ¿Quiénes serán el objetivo? Dice el libro del Apocalipsis, aquellos que guardan el testimonio del Mashiach Yeshua y que obedecen los mandamientos del Eterno. Son dos requisitos. Si tú quieres estar en ese grupo, si quieres formar parte del grupo selecto de los perseguidos, suena algo raro, ¿no? Pero la verdad es un gran privilegio, un gran honor. Como aquellos discípulos que fueron azotados, que dice el libro de los Hechos, recibieron aquellos azotes y salieron de aquel lugar después de recibir los azotes, dice la Escritura, bien contentos, bien gozosos por haber sido ellos tenidos como dignos de padecer por causa del Señor. Es un grandísimo privilegio. Y en estos tiempos finales, ser perseguido será un gran privilegio.
el más altísimo de los honores. Pero si quieres entrar en ese grupo selecto, dice el libro de Revelación, Apocalipsis, tienes que guardar el testimonio del Mashiach, Yeshua, y tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Solamente así el diablo te va a perseguir. De otra manera, el diablo no le interesa perseguirte. ¿Por qué te perseguiría si no estás haciendo nada bueno? Entonces, ese será el requisito para ser perseguido. Y habrá gente que ayude a los perseguidos. Habrá gente que les dé de comer, que les dé ropa, que los oculte. Como aquella mujer llamada Rahab, que escondió a los espías, que le salvó la vida a los espías. Y lo hizo porque realmente ella tenía temor del Eterno. Y por esas cosas, por ese tipo de acciones, por ayudar al pueblo del Señor, esta gente serán llamados benditos del Padre Eterno y serán bienvenidos en el reino, porque le tendieron la mano al pueblo del Señor. Ahora bien, ¿qué tal? ¿Qué tal que algunas de estas personas no solamente hagan esto? Porque no solamente puedes llevar a cabo este tipo de buenas acciones. Siempre se puede ir más allá. Siempre se puede dar un paso más. Como lo dio una mujer llamada Ruth, que no siendo hebrea, pero teniendo una suegra que sí era hebrea, ella dijo a su suegra: a donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, dijo ella. Es decir, ella fue más allá. Ella había sido buena con su suegra, había sido una buena nuera y la había ayudado, había estado con ella y su suegra le reconocía todo esto, pero ella no se conformó, ella quiso más. Si las personas serán bienvenidas en el reino por haber tendido la mano al pueblo elegido, ¿cuánto más si tomas la decisión de ser parte de ese pueblo? ¿Cuánto más si tú dices: yo quiero ser injertado en el olivo, yo quiero ser parte del pueblo de Israel, yo quiero ser parte de este pueblo que el Eterno ha escogido para ser luz para las naciones? Siempre habrá algo más que podamos hacer. Así que, mis hermanos, 3 juicios tenemos acá en Mateo 25. 3 juicios que nos hablan de 3 grupos de personas. Y usted dirá: hermano, realmente habla de 6 grupos. Sí, es cierto, pero prefiero enfocarme en lo positivo, prefiero enfocarme en los 3 grupos que hicieron lo correcto. En los 3 grupos que no hicieron lo correcto, bueno, es lamentable, pero ¿para qué hablar tanto de lo negativo? En cambio, enfocarnos en los 3 grupos que sí hicieron lo correcto. Enfocarnos en las vírgenes que trabajaron duro para tener su aceite listo, aceite de la mejor calidad, aceite de la más alta pureza, aceite de alta durabilidad, es decir, un testimonio impecable. Creyentes que se esfuerzan para tener un testimonio impecable. Siervos que saben que el amo les ha confiado cosas muy valiosas y que se las ha confiado para usarlas, para invertir, para expandir el reino, para servir, para ayudar, para trabajar. Y personas justas que siempre estarán ahí, personas temerosas del Eterno que siempre estarán ahí para darle la mano a aquel que es perseguido injustamente. Hay 3 vías, hay 3 formas o 3 maneras que en los días finales estas 3 vías nos llevarán
a ser bienvenidos en el reino de Dios. Tú puedes escoger la tuya, mi hermano. Tú puedes escoger por cuál camino quieres caminar, por cuál vía quieres entrar en el reino del Señor. Este es el mensaje que dejó Su Majestad Yeshua en Mateo capítulo 25. Estos son los juicios previos. Estamos hablando de juicios previos a el gran regreso de nuestro Redentor. ¿Qué harás con esta palabra? ¿Qué harás con estos juicios? ¿Qué lugar tomarás o qué decisión habrás de tomar? Bueno, eso es algo que ya el Eterno te lo deja completamente a ti. Pero obviamente el Padre espera siempre que hagamos lo correcto. Que hagamos lo correcto. Que hagamos lo que Él está esperando de nosotros y no lo que hicieron los tres grupos negativos. Shalom, mis hermanos, bendiciones. Hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Nos vamos, nos despedimos y les hago la más cordial invitación para que el próximo viernes al caer la tarde nos acompañe nuevamente en nuestra transmisión, donde estaremos estudiando otro capítulo más, otro pasaje más de este Evangelio de Mateo. Nos estamos acercando ya al desenlace de este Evangelio. Estamos en los capítulos finales del Evangelio de Mateo.